Beneficiarias, o más que beneficiarias, ahora sí son beneficiarias, antes eran perjudicadas, influenciadas por este proyecto. Un saludo al compañero Freddy Muñoz, presidente de la comunidad de Cielo Verde. Tenemos compañeros de la parroquia García Moreno, de tantas y tantas otras comunidades y parroquias. Nos acompañan representantes de las dos provincias de influencia de este gobierno, provincia de Pichincha, provincia de Imbabura. Un saludo a los representantes de los medios de comunicación, a las autoridades civiles, militares, de policía. Un saludo muy especial a los queridos obreros, trabajadores, técnicos y funcionarios del proyecto Manduriaco, que con amor de patria construyen estas obras y así también construyen un país mejor. Un saludo a todos los presidentes y presidentas de las juntas parroquiales aquí presentes, señores alcaldes, concejales, presidentes de GATS parroquiales, como manifesté. Un saludo al señor Fernando Simas, embajador de la República Federativa del Brasil. Mucho ánimo allá en Brasil, señor embajador, y todo nuestro cariño y admiración para esa compañera Dilma Rousseff. ¿Ustedes creen que es casualidad? Marcha contra Dilma, marcha contra Maduro, marcha contra Cristina, marcha contra Evo, marcha contra Correa. ¿Hay alguna marcha contra un gobierno de derecha? ¿Han visto alguna? ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Es parte de la misma estrategia, compañeros, a no dejarse engañar, la restauración conservadora. Un saludo a los señores y señoras ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional presentes en este día histórico para el país. A las señoras y señores asambleístas, al compañero Diego García, gobernador de Imbabura, al señor Eduardo Barredo, gerente general de SELEC, a Esteban Albornoz, ministro de Electricidad y Energía Renovable, a Rafael Poveda, ministro coordinador de los sectores estratégicos, a nuestra compañera Rosana Alvarado, primera vicepresidenta y representante de la Asamblea Nacional en este acto, y al compañero Jorge Glass, vicepresidente constitucional de la República y encargado por delegación del presidente de los sectores estratégicos, así como también de los sectores productivos. Le insisto, un inmenso abrazo a todas y todos los presentes y a aquellos que nos siguen por los medios de comunicación social. Esta es la mejor manera de responder a tanta manipulación, a tanta mentira, a tanta infamia, a tanto intento de regresarnos al viejo país, que por supuesto era un país con gravísimas deficiencias, un país excluyente, pero donde había algunos privilegiados, y no solamente representantes de sectores económicos, financieros, de abolengo social, sino también pseudos dirigentes populares, sociales, de extrema izquierda, que lo que querían era sus espacios de poder, controlar nuestra educación, nuestra salud, poder de veto en base a la violencia para condicionar a los gobiernos, así no ganaran jamás en las urnas. Y lo que pasa es que entienden perfectamente que con la Revolución Ciudadana se les acabó la fiesta, compañeros. Así que qué mejor respuesta a esas expresiones del viejo país que con obras, obras y más obras de nuestra Revolución Ciudadana. Porque esta ya es la patria de los sueños cumplidos, de las ilusiones que ahora son metas alcanzadas. Como les decía, en este día histórico inauguramos la primera de 8 grandes obras del sector eléctrico. En realidad ya hemos inaugurado varias, pero algunas venían de periodos anteriores. Mejor no los hubieran empezado, porque las encontramos sin estudios, sin financiamiento, con modelos de negocios que eran un verdadero galimatías, venían de la época del neoliberalismo, eran sociedades anónimas, una mezcolanza entre público y privado. Por ejemplo, San Francisco, terminamos. Masar, para que vean cómo son las cosas, los últimos apagones que sufrimos a nivel nacional fueron a finales del 2009. Pocos meses después tuvo lista Masar, que reserva, guarda agua para Paute. Si hubiéramos tenido esa obra unos meses antes, esos apagones no hubiesen ocurrido. Pero así es la vida. Si la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar, los problemas económicos que estamos enfrentando hoy día hubieran sucedido en el 2016, estaríamos mucho mejor preparados, porque ya tendríamos 8 hidroeléctricas que nos ahorrarían 3.000 millones de dólares anuales. Pero por el contrario, el 2015, como lo anticipamos al país, esas hidroeléctricas, más los multipropósitos de Senagua, de la Secretaría Nacional del Agua, exigen gastar
3.000 millones de dólares. Es decir, todas las condiciones se juntaron. Pero así es la vida, compañero. La suerte es un factor que juega en la vida y los verdaderos revolucionarios no nos amedrentamos ante tiempos difíciles. Superaremos las circunstancias económicas internacionales difíciles y saldremos de esto mucho más fortalecidos. Se inauguró entonces, terminamos Mazar. No se imaginan lo galimatías que era. Terminamos Baba, que mejor no lo hubieran empezado. Era un verdadero atraco, con licuando activos, papeles que no servían para nada, participación por ahí de banqueros, terrible, porque todo estaba desinstitucionalizado. No había Ministerio de Energía y Electricidad. Habían destrozado a Inesel. Es fácil olvidar. La memoria es frágil. Por eso insistimos una y otra vez, prohibido olvidar. Cuando llegamos al gobierno, los sectores estratégicos, como electricidad, las distribuidoras eléctricas, las generadoras eléctricas, como las comunicaciones, las telefónicas, eran propiedad no de un ministerio de electricidad, no de un ministerio de telecomunicaciones como tenemos ahora, no de SELEC, la corporación eléctrica, empresa pública, no de CT, empresa pública, eran propiedad del Fondo de Solidaridad, creado en la Constitución de 1998, en plena época neoliberal, para contentar a todo el mundo, pasar como los grandes solidarios mientras se privatizaba todo. Queridos jóvenes, prohibido olvidar. Les dieron todos esos sectores estratégicos a un fondo de solidaridad. ¿Para qué? Para que los vendiera, privatizara, pero con la plata ayudar a los pobres. Es decir, cambiar activos productivos a gasto corriente. Una verdadera barbaridad técnica. No había ni siquiera institucionalidad para poder construir, administrar los nuevos proyectos estratégicos. No había ni siquiera un instituto que hiciera los estudios, porque también, en pleno salvajismo neoliberal, eliminaron el Instituto Nacional de Preinversión. Los que ya tienen algunos años recordarán perfectamente lo que les estoy manifestando. Entonces, no es que empezamos de cero, empezamos de bajo cero, compañeros, con un país completamente desinstitucionalizado, donde ni siquiera había quien haga las cosas. Y esa es la gran diferencia, una de las tantas grandes diferencias con la situación actual. Por supuesto que hasta el 2017 no vamos a hacer todo lo que se va a hacer en este país, pero les aseguro que el próximo gobierno encontrará un país mucho más institucionalizado, donde frente a cada problema, cada necesidad, cada acción, cada política, hay una institución que sabe que tiene la responsabilidad de ejecutarlas. Recibirán un país verdaderamente institucionalizado. Esta en realidad es una segunda etapa de hidroeléctrica que cambia la historia de este país. Hoy inauguramos la primera de 8 grandes obras del sector eléctrico íntegramente diseñadas, estudiadas, construidas por la Revolución Ciudadana. Me refiero a la hidroeléctrica Manduriaco, un hito en la transformación que vive la patria con nuestra revolución. Aquí están las bases, queridos compañeros, del Ecuador del mañana, del país de la esperanza renacida, en donde se construye el buen vivir. Aquí están los recursos del tan satanizado extractivismo, pero invertidos para salir de ese extractivismo. Porque si no tenemos estas hidroeléctricas, ustedes han visto la potencia de esos chorros de agua. Con eso es que ahora vamos a cocinar, con eso es que ahora nos vamos a alumbrar. Actualmente es quemando gas licuado de petróleo importado, contaminador, inseguro, es quemando diésel importado y contaminando el medio ambiente. Y ese diésel, ese gas, viene del extractivismo. Estos son pasos claros para salir del extractivismo, utilizando adecuadamente los recursos que vienen de este. Estas cosas se tienen que hacer con inteligencia, no con charlatanería. Y aquí también están los recursos, los impuestos, el dinero de todas y todos los ecuatorianos. Esto es salir del extractivismo, entendamos eso. Porque si no tenemos hidroeléctrica, hay que quemar gas, hay que quemar diésel. ¿Y de dónde viene eso? Del extractivismo, del petróleo. Pero hay gente que ni siquiera entiende o no quiere entender para volvernos al pasado. Y creen que tirando piedras, haciendo marchas, reclamando por todo el tiempo, se supera el extractivismo. Probablemente salgamos del extractivismo, pero para volver a un estadio inferior de desarrollo, que sería la recolección.
Esta es una forma inteligente de superar el extractivismo. 2 provincias, Pichincha e Imbabura, se unen para entregar energía a la patria. La energía de nuestra naturaleza, de la Pachamama. Los recursos naturales siempre han estado ahí. Lo que faltó es la voluntad política de ponerlos al servicio de todos. Esto no consume agua, la utiliza, pero el agua queda intacta o mejor, una vez turbinada, se purifica. Entonces es tremendamente amigable con el medio ambiente una hidroeléctrica. Y hay gente que se opone a las hidroeléctricas también. No entendieron nada. Y en nombre de la defensa de la Pachamama. Son la antología de la contradicción realmente. Es el viejo país, es el subdesarrollo. Su desarrollo con todo, con firmeza, con frontalidad. Es parte, es esa ignorancia. Es el hablar lo que no se sabe. Y será medida de avance del país cuando cada vez más, como está sucediendo, como sucederá el día de hoy, el país no le haga el más mínimo caso a esas voces que no saben de lo que hablan. O hablan en función de sus intereses, no en función del bien común. Manduriacu, este paraíso escondido que ahora se muestra al país, está ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica y Cultural Cotacachi-Cayapas, la puerta de entrada al bosque húmedo. En esta zona habitó el pueblo Yumbo entre el año 800 después de Cristo y la conquista española, cultura que se caracterizó por su dedicación al comercio y a la agricultura. Un saludo a los habitantes y muchos descendientes de ese gran pueblo Yumbo. Un saludo a los compañeros de Santa Rosa de Pacto, García Moreno, Guayabillas y Cielo Verde, ubicados en la zona de influencia de este proyecto. Hoy son ustedes el centro de la patria, el renacer de la esperanza. Somos nosotros los que agradecemos a ustedes, Freddy, todo el apoyo. ¿Pero apoyo por qué? Porque ya saben nuestros pueblos, ya saben nuestros compañeros campesinos, que ahora es una suerte tener un proyecto estratégico. Claro, a nadie le hubiera gustado ser una comunidad de la zona de influencia de un proyecto estratégico, los pocos que se hacían en la época de la partidocracia. Porque en la zona de influencia quedaba la basura, la contaminación, el ruido, la exclusión, la plata, el trabajo, los beneficios iban a otro lado. Con la Revolución Ciudadana ustedes saben que los primeros en beneficiarse son las comunidades que tienen la suerte de estar en la zona de influencia de un proyecto estratégico. Las cosas que he tenido que vivir, compañeros, cuando iniciaba el gobierno, no habían torres de perforación, nos habían dejado sin torres de perforación. Todo se quería privatizar, hasta nuestro petróleo. Tuvimos que prestar 2 torres de emergencia a Venezuela y como siempre el comandante Hugo Chávez, tan solidario, nos prestó 2 torres. Cuando se instaló una, fui a la inauguración para el primer pozo perforado y resulta que había una cerca, había un banquete, manteles, incluso forros para las sillas, chef, todo un buffet, pero los compañeros que vivían a 500 metros de ese proyecto y que siempre habían vivido ahí, ni siquiera me los dejaban entrar. ¿Cómo la gente iba a querer un proyecto estratégico? Recuerdo en la zona del Austro, zona de Paute, nuestras hidroeléctricas. Dentro de hidroeléctrica, camino de hormigón, de revestimiento rígido. Pero fuera de esas hidroeléctricas, el mismo lodazal, el mismo camino de herradura. ¿Cómo iba la gente a querer tener proyectos estratégicos? Ahora saben que con cada proyecto estratégico llega luz, agua potable, escuelas, centros de salud, electricidad para las comunidades de la zona de influencia. E incluso ingreso permanente, compañeros, porque el 30% de las utilidades que generan las hidroeléctricas siguen siendo para el desarrollo local. Ahora, los primeros beneficiarios de los proyectos estratégicos son las comunidades que tienen la suerte de habitar en los territorios de influencia. Hoy terminan años de espera, está empezando un nuevo amanecer. Hoy damos un nuevo paso revolucionario hacia la plena soberanía energética. Los apagones serán cada vez más un mal recuerdo del pasado. De hecho, con casi total seguridad les puedo decir que apagones generalizados como los de noviembre hasta febrero del 2009 por un fuerte estiaje nunca más van a ocurrir en el país. Sí pueden ocurrir a nivel local, pero incluso mientras más aumentemos la capacidad de generación, mejores redes eléctricas, etcétera, pronto incluso esos apagones
locales serán también cosas del pasado. Esas horas oscuras en que faltaba energía no volverán. Ecuador ya cambió. Atrás quedaron. No era solamente indolencia, no era solamente quimimportismo, no era solamente incompetencia. Eran negociados, era corrupción. Prohibido olvidar. ¿Sí se acuerdan de las barcazas que se alquilaban para generar energía? Porque no teníamos suficiente capacidad nosotros. ¿Se acuerdan o no? Vaya, vean de quiénes eran esas barcazas. Era como en la deuda externa. Los que iban a negociar la deuda externa eran tenedores de deuda externa. Ahora los que quieren ser presidente de la República han sido tenedores de deuda externa. O revisen si el Banco de Guayaquil no tenía deuda externa ecuatoriana y su representante era ministro de Economía del gobierno de Yamil Maguad. Prohibido olvidar, compañeros. No era solo indolencia, era cruce, conflicto de intereses, y no reconocer aquello es falta de honestidad también. Habían barcazas que nos alquilaban altísimos precios, vinculados esos negocios a importantes políticos, partidos políticos, hacedores de política, etc. Negocios que sirvieron para enriquecer a unos pocos a costa de las grandes mayorías. Ellos hacían sus negocios, mientras nuestros sencillos comerciantes veían impotentes cómo sus productos se pudrían y sus sueños se desvanecían. En aquel viejo país se quemaban miles de millones de dólares en combustible y se contaminaba sin misericordia el medio ambiente. ¿Qué decían ahí los pseudo-ecologistas? Cuando se quemaba ese diésel altamente contaminador en las termoeléctricas. Ese pasado de oscuridad, de contaminación, de tinieblas, ese pasado sin sueños, nunca más, compañeros. El proyecto hidroeléctrico Manduriaco inició su construcción en diciembre de 2011 y culminó en enero de 2015. La inversión total asciende a 227 millones de dólares, financiados por el Banco de Desarrollo de Brasil, 90 millones, Banco Société de Francia, 50 millones, y el resto con recursos fiscales. Ya vamos a hablar de esto, porque algunos hablan también de que no hay ahorro, ni siquiera saben la definición de ahorro, uno pasa vergüenza ajena. Manduriaco empieza de hoy a generar 367 gigabytes año, con una potencia que fue planificada de 60 megavatios, pero en verdad lo hemos logrado optimizar y ahora la potencia es 65 megavatios. El costo por megavatio son unos 3 millones. Esto equivale a haber ahorrado al país cerca de 15 millones de dólares. Felicitaciones a nuestros técnicos, felicitaciones a SELEC, felicitaciones al Ministerio de Electricidad. Contribuye con esto al Sistema Nacional Interconectado y a proveer de energía limpia a más de 250.000 familias en todo el país. Esa es toda la provincia de Los Ríos, una provincia más poblada del país. Manduriaco no solo es energía, sino un aporte al medio ambiente. Aquí también todo el mundo habla del cuidado, del amor a la Pachamama, y muy pocos damos respuestas concretas. Eso también es un aporte al medio ambiente. Pues la operación de solo esta central, que es relativamente pequeña en comparación a una Coca-Cola Sinclair, esta es 65 megavatios de potencia, Coca-Cola es 1500. Pero solo esta pequeña central, su operación evitará emitir 180.000 toneladas métricas de dióxido de carbono al año y dejaremos de importar 30 millones de dólares anuales de combustible. Algunos, si hablo 180.000 toneladas de CO2, no se sabe bien lo que significa. Eso significa cerca de 90.000 vehículos que dejarían de contaminar, como si no existieran. Algunos podrán decir, bueno, presidente, usted empezó en el 2007 el gobierno, ¿por qué recién en el 2015 estas hidroeléctricas? Les insisto, no empezamos de cero. No, ustedes saben que no somos personas que buscan justificaciones, pero sí buscamos la verdad. Empezamos de bajo cero, ni siquiera había quien hiciera esta clase de obras. No existía el Ministerio de Energía, no existía SELEC, todo estaba disperso. Las distribuidoras eran sociedades anónimas, las generadoras sociedades anónimas. Si yo quería invertir en una distribuidora porque estaban cayendo los cables, o una generadora porque iba a colapsar las turbinas, me iba preso porque era peculado, porque eran de empresas de derecho privado, sociedades anónimas. Ese fue el país que encontramos. Gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano
y esa asamblea constituyente del 2008 y nuestra nueva constitución, logramos eliminar adefesios, ridiculeces como el Fondo de Solidaridad y empezar una verdadera institucionalización del país, sobre todo en sectores tan sensibles como son los sectores estratégicos. Manduriaco se desarrolló, compañeros, con los más altos estándares de protección y cuidado ambiental, dirigido a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las zonas de influencia del proyecto. Hasta el momento la inversión social, las compensaciones a las comunidades, alcanza los 25 millones de dólares en recintos como Guayabillas, Santa Rosa de Pacto, Cielo Verde, Santa Rosa de Manduriaco, Río Verde, El Corazón y Chontal. Se han rehabilitado unidades educativas, se han implementado proyectos de electrificación, culminamos la instalación del sistema de alarmas comunitarias y equipo de radiocomunicación. Los dispensarios médicos de Cielo Verde y Guayabillas cuentan ahora con equipamiento de primera categoría. En vialidad, el puente sobre el río Guayabamba fue el primer gran beneficio para nuestros hermanos del sector que antes debían cruzar en Taravita. Ejecutamos el asfaltado de la vía kilómetro 104, Laureles, Pachijal, Guayabillas, Cielo Verde, y además se ha intervenido las principales vías que unen a las comunidades del sector. La revolución, compatriotas, siembra a su paso alegría y esperanza. Siempre buscamos ser justos, siempre buscamos compensar a la gente que por algún motivo puede sentirse perjudicada por una obra de interés nacional. Recuerden que en el pasado este tipo de proyectos solo dejaban contaminación y pobreza. Con la ley aprobada por la Revolución Ciudadana, los primeros beneficiarios de este tipo de proyectos son los pobladores de la zona. Este es el cambio, compañeros, de matriz productiva, que incluye el cambio de matriz energética. Les insisto, estamos usando el extractivismo de forma inteligente, patriota, para salir definitivamente de él. Buscamos un Ecuador verde, no un Ecuador tonto, donde seamos los tontos útiles de los contaminadores globales. Necesitamos también superar la pobreza. Necesitamos vías, colegios, centros de salud, talento humano, becas, universidades, investigación. Y para eso energía, para eso necesitamos los recursos de nuestros recursos naturales no renovables. Actualmente usamos 46% de fuentes hidroeléctricas para generar energía eléctrica y más del 50% aún es de combustibles fósiles. Ese sí es un atentado a la naturaleza. Pero con el cambio de matriz utilizaremos más del 90% de energía eléctrica de origen hidráulico, como este, lo que nos convertirá en uno de los países con la energía más limpia del planeta. Nada de esto podríamos lograr sin los recursos provenientes de la extracción de petróleo, no se engañen. Insisto, queremos un país verde, no un país tonto. Dejémosle la tontería a los mismos de siempre. Que estamos revolucionarios, gente nueva, con otra mentalidad. Con este cambio de matriz energética, un paso histórico que jamás pensó la partidocracia. Como les decía, dejarán de emanarse 180.000 toneladas de dióxido de carbono, equivalentes a retirar de la circulación 91.000 vehículos. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de esta cifra, la gente como no se da cuenta qué significa. Eso significa más de todos los automóviles de la ciudad de Ambato, o el 80% del parque automotor de Cuenca, o el doble de todo el parque automotor de Riobamba. Eso es lo que está evitando esta central hidroeléctrica, ese nivel de contaminación. Y ustedes saben que esto recibe empresa. Están programadas la entrada a funcionar de muchos otros proyectos. Viene Mazar Dudas, 21 megavatios en julio del 2015. Toachi Pilatón, 254 megavatios, uno de los más grandes, noviembre del 2015. Sopladora, 487 megavatios, diciembre de 2015. Coca-Cola Sinclair, 1.500 megavatios, febrero de 2016. Mina San Francisco, 270 megavatios, marzo 2016. Delcy Tanizagua, 180 megavatios, marzo 2016. El primer trimestre del 2016 será el trimestre de récords en la historia energética del país. Quijos, 50 megavatios, también marzo del 2016. Un total de 2.700 megavatios, incluyendo este proyecto Manduriaco, con una inversión total de cerca de 6.000 millones de dólares.
Y aquí otra reflexión, ¿no? Hay gente que confunde todo. Y por ejemplo, frente a las dificultades que la politiquería de siempre trata de aprovechar, los mediocres siempre hacen eso, queridos jóvenes, ¿no? Es evidente que es un problema mundial. Si no, ¿por qué Colombia está devaluando su moneda en más del 20%? ¿Por qué Perú en casi 10%? ¿Por qué CEPAL está revisando para toda América Latina y el Caribe las tasas de crecimiento hacia abajo? Pero la mediocridad y la mala fe de cierta prensa, la oposición nacional, dicen que son malas políticas del gobierno. Y por no ahorrar, ni siquiera saben lo que es ahorrar. Ahorrar es tan sencillo como esto, la diferencia entre ingreso menos consumo. No puede haber acumulación si no hay ahorro. Esta hidroeléctrica no pudiera existir si no hubiese ahorro. Las 8 que estamos construyendo no pueden existir si no hubiese ahorro. Cometen un error garrafal técnico al confundir ahorro con liquidez. Son dos conceptos diferentes. Ustedes pueden tener ahorro en forma de liquidez. Nosotros preferimos tener ese ahorro en forma de hidroeléctricas, generando bienestar al pueblo ecuatoriano, con esos fonditos de liquidez que iban al primer mundo a ganar 0.5% de interés y prestar por otro lado la misma plata al 6-7% de interés. A mí no me pidan que haga esas cosas, pídame primero que le entregue mi diploma de economista antes de realizar o sostener esas tonterías. Pero si es necesaria la liquidez de vez en cuando, para emergencias, etcétera. Liquidez que hemos tenido, compañeros, con líneas de contingencia, etcétera. Llevamos ya 4 o 5 meses de bajos precios del petróleo. Y el país ha continuado, porque teníamos grandes reservas de liquidez en la cuenta única del Tesoro, no fuera del país, etcétera. El problema del año difícil, con la caída del precio del petróleo y con algo que es igual o tal vez más grave que la caída del precio del petróleo, que es la apreciación del dólar. Perdónenme. Cuando una moneda se deprecia, sus exportaciones se abaratan, sus importaciones se encarecen. Frente a un contexto difícil externo, caída del petróleo, en el caso de Colombia, caída del carbón, devalúa la moneda Colombia para no tener problemas en el sector externo. Nosotros no tenemos moneda nacional, no podemos devaluar, pero por el contrario, para mayor gravedad del asunto, el dólar se está apreciando. ¿Ok? Entonces el principal problema ha sido externo. Ahí esos fonditos de liquidez no hubieran servido para nada. Pero claramente, por eso ahí hemos puesto la salvaguardia. Y te agradezco, Freddy, tu frontal apoyo a la salvaguardia. Porque cómo han distorsionado las cosas. Ahora resulta que ya no reclaman por los paquetazos, sino por los nutelazos, ¿no? Porque resulta que la Nutella ha sido importada. En buena hora que no coman eso nuestros jóvenes llenos de grasa, etcétera. Eso debe tener el semáforo todo en rojo. Pues reclaman por los nutelazos, por el salmonazo, porque se ha encarecido el salmón de Noruega. ¡Qué barbaridad, compañero! Pero en todo caso, esa salvaguardia es por el problema externo y para proteger nuestra producción nacional. ¿Por qué? Porque Colombia ha devaluado, Perú ha devaluado y el dólar se ha apreciado además. Es más, no tendrían por qué subir los precios. El dólar se ha apreciado el último año en cerca del 27%. Esto significa, ¿no?, que si algo que comprábamos en euros, traíamos de Europa, pero teníamos que pagar dólares por euro, al apreciarse el dólar, pagamos menos dólares por euro, se abarató en 27%. El promedio de las salvaguardias, el promedio que hemos puesto, significa tan solo un 13%. Es decir, mientras Colombia nos devalúa 22%, nosotros con las salvaguardias, eso significa un efecto de, si tuviéramos moneda nacional, de devaluación de apenas el 13%. Y frente a una apreciación del dólar del 27%, ni siquiera tendrían que subir los productos importados. Por eso vamos a ser muy cuidadosos con la devaluación, con la especulación, pero lo que se busca es proteger la producción y el empleo nacional. Tenemos gran producción, legumbres, frutas, etcétera, y todo eso se importaba, compañero. Pero es claro que el problema no es solo, nunca lo hemos dicho, es sobre todo externo, pero no solamente externo. Caen los precios del petróleo, caen los ingresos petroleros. Y siempre dijimos que en lugar de esas tonterías de tener fonditos de estabilización invertidos fuera del país, si ustedes tienen plata disponible, paguen deuda, que les cobra 6, 7, 8% de interés. No, como ellos eran prudentes, mandaban los fonditos estos de liquidez
al exterior para ganar 0.5%, por otro lado nos seguimos endeudando al 7, 8%, pero para el caso de emergencia. Siempre dijimos, nosotros vamos a utilizar hasta el último centavo para tenerlo más rápidamente esta clase de obras, que iban a estar listas hace 30, 40 años y tendríamos un país totalmente distinto al que nosotros recibimos, compañeros. Pero entonces, en caso de dificultad fiscal, ¿cuál sería la variable de ajuste? Precisamente la inversión. Posponer ciertas inversiones por necesarias que sean. Y creo que la realidad nos da la razón. El precio del barril de petróleo sigue cayendo. Eso tiene impacto externo e impacto fiscal. Habrá que revisar el programa anual de inversiones. Algunos están contentos con esto. Esto significa tener menos rápido para nuestra gente unidades del milenio, centros de salud, carreteras, las propias hidroeléctricas. Pero obviamente, si se nos desploma el precio del petróleo, hay impacto fiscal. Siempre dijimos que nuestra variable de ajuste no sería los fonditos de liquidez, 2.000 millones de fondos de liquidez, como algunos sugieren. Esto nos cuesta 180 millones. Significa 10 Manduriacos que no se construían. Nos hacen creer que no tenía costo eso, tenía un costo y un costo inmenso. Nosotros lo que hemos dicho, si tenemos 2.000 millones, vamos a tratar de construir la mayor cantidad de Manduriacos lo más rápidamente posible. Con eso ahorrar plata, hacer cada vez más fuerte. Y si en el camino tenemos un problema, desplome el precio del petróleo, pues se ajusta el número de represas que vamos a construir, compañeros. Esa es nuestra política, así estamos enfrentando la crisis, de manera inteligente, de manera patriótica, buscando el bien común, no el bolsillo de unos cuantos, no particulares intereses. Así que, compañeros, todos a unir hombros, esfuerzos en este año difícil, pero les insisto, en el que saldremos fortalecidos y tengan la certeza que sabemos lo que hacemos. Entonces, toda esta digresión empezó por la crítica de que no tenemos ahorro. No pudiera haber Manduriacos si no hay ahorro. No pudieran venir las 8 hidroeléctricas. Se ha ahorrado, y se ha ahorrado muchísimo. Sin ahorro no puede haber acumulación, pero tantas tonterías que se repiten una y otra vez. Pero lo que no ha habido es liquidez. Hemos tenido liquidez, pero llevamos 4 meses de baja del precio, desplome del precio del petróleo. Y esto también tiene impacto fiscal. Y siempre dijimos, en caso de disminución de los recursos fiscales, no es que vamos a tener plata inutilizada bajo el colchón, lo cual es una ineficiencia total. Y ni siquiera era bajo el colchón, se mandaba a Florida esa plata, al primer mundo, para pagar 0.5%, y nos prestaban nuestros mismos billetes al 6-7%, una barbaridad económica. Dijimos, no, en caso de que caigan los recursos fiscales, habrá que desacelerar el plan de inversiones, porque estamos tratando de hacer en 8, 10 años lo que no se hizo en 40, 50 años, compañeros. Mientras más rápido se hagan las cosas, mejor. Pero si no tenemos los ingresos de antes, pues habrá que reajustar el programa de inversiones. Pero recuerden, no pudiera haber Manduriaco, las hidroeléctricas, si no hubiese existido ahorro. Y algunos dicen que no ahorramos. Por supuesto que se ahorró. Pero ese ahorro no fue plata bajo el colchón, lo cual es ineficiencia social, sino activos productivos como Manduriaco, para ahorrarnos decenas de millones anuales en importación de combustibles, para evitar la contaminación del medio ambiente, para tener mejor energía eléctrica que mejore la competitividad sistémica. Esa es la inversión inteligente, compañeros. Y para tener inversión se requiere ahorro. De 2016 dejaremos de importar más de 3.000 millones de combustibles al año con las hidroeléctricas que estamos construyendo. Ojalá esas hidroeléctricas hubieran estado hace 10, 20 años. Insisto, tendríamos un país muy diferente al que recibimos. De esos 3.000 millones de dólares, 800 millones serán de gas licuado de petróleo, con el proceso de sustitución de cocinas de gas por cocinas de inducción. Cuando tengamos toda esa capacidad eléctrica, los hogares ecuatorianos podemos cocinar con electricidad y no con gas licuado de petróleo, del extractivismo importado, contaminante, inseguro, etc. Estamos sembrando el Ecuador de hidroeléctricas, de carreteras, de escuelas de milenio, centros infantiles del buen vivir, hospitales. Todo eso es ahorro convertido en inversión. Los estudiantes de economía lo saben, no puede haber inversión sin ahorro, por definición. Pero algunos creen que el ahorro es tener los billetes bajo la mesa, bajo el colchón. ¡Qué barbaridad! Estamos sembrando al país de sueños cumplidos, de futuro para ustedes, sobre todo, queridos jóvenes.
Estas grandes obras subsistirán y quedarán para ustedes y las nuevas generaciones. Es la mejor respuesta para los politiqueros que juzgan según sus convicciones y dicen que queremos el poder para siempre. Como dice el argot popular, cada ladrón juzga por su condición. Queremos el poder para servir y para dejarle a nuestros jóvenes, a las futuras generaciones, un país mucho mejor del que nosotros encontramos, compatriotas. Estamos cumpliendo el llamado de la patria, el mandato del pueblo soberano. Estamos transformando la patria, nadie lo puede negar. Los cambios de nuestra revolución son irreversibles. El pasado de aquellos que nos condenaron a la migración, a la soledad, a la división de nuestras familias y que hoy se disfrazan de demócratas, no volverá nunca más, queridos jóvenes, queridos compañeros. Paradójicamente, durante la larga y triste noche neoliberal, por ley, la inversión fue prohibida. La inversión y el gasto público, así sea para maestros, colegios, hidroeléctricas, no podía incrementarse más allá del 3.5% anual. El gasto público no podía incrementarse más del 3.5% anual. Insisto, así sea para escuelas, para carreteras, para hidroeléctricas. Había límite para todo, para contratar médicos, policías, para hospitales. Lo único que no tenía límites era el pago de la deuda externa, la deuda en general. ¿Qué buscaban estas medidas absurdas? Que son las que proponen ahora, lo que nos quieren llevar al pasado. Limitar el gasto público. Esto es gasto público. Ojalá se hubiera hecho este gasto público hace decenas de años, compañeros. Y les insisto, tuviéramos un país mucho mejor del que nosotros recibimos. Si todo se limitaba, excepto el pago de la deuda, ¿qué significaba esto? Que cualquier excedente, si Bill Gates nos regalaba 10.000 millones de dólares, era ilegal invertirlo en Manduriaco, era ilegal invertirlo en una carretera, y todo estaba disponible para garantizar y pagar deuda. Ese era el objetivo. Y otro objetivo más, que todo lo hiciera el sector privado, no el Estado. Bienvenido el sector privado si nos quiere construir hidroeléctricas, bienvenido el sector privado si nos quiere construir carreteras, pero no vamos a quedarnos cruzados de brazos esperando que venga esa inversión privada. Si no viene a tiempo, lo hace el Estado, compañeros, porque son necesidades sociales urgentes, como hemos hecho con Manduriaco, por ejemplo. En esa época hubiese sido impensable, cuando prohibieron hasta la inversión, soñar siquiera en obras como las que hoy estamos inaugurando. Por supuesto, nada de esto era ingenuo. Detrás había fuertes intereses de los tenedores de deuda que gobernaban el país, para que todo ingreso sirviera para garantizar el pago de la deuda externa. Detrás de estas leyes absurdas estaban los voraces que querían hacer negocio con todo, porque esto significaba que el Estado no invirtiera, que hidroeléctricas, proyectos estratégicos, etcétera, fueran sencillamente negocios privados, que todo lo hiciera el sector privado. Con la Revolución Ciudadana, el dinero de los ecuatorianos se invierte en nuestro pueblo y en el progreso de la patria. Ahora los de siempre están dedicados a despotricar contra las salvaguardias que hemos establecido en defensa de la producción nacional. Tenemos un escenario internacional adverso que escapa de nuestro control. El dólar se apreció 27%. 27%. Eso significa que nuestras exportaciones son 27% más caras y nuestras importaciones 27% más baratas. Además nos devaluó Colombia y Perú. Y además cayeron los precios del petróleo. ¿Y qué quieren? ¿Que nos quedemos cruzados de brazos? Y todavía, qué descaro decir que eso es fruto de las malas políticas económicas. Sí, tal vez tienen razón, pero las malas políticas del 2000, cuando eliminaron la moneda nacional y adoptaron una moneda extranjera, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que necesitamos para superar estos choques externos negativos. Lo que hace, quienes están haciendo lo correcto es Colombia, Perú. Se les cae el precio del petróleo, de los minerales, del carbón, devalúan la moneda. A nosotros se nos está apreciando el dólar. La falta de una moneda nacional nos impide aplicar mecanismos de protección, como lo han hecho nuestros vecinos, abaratando sus productos y siendo más competitivos. Pero les insisto, mientras Colombia nos devalúa 22%, las salvaguardias equivalen a una devaluación de apenas 13%.
porque afectan al 32%, van del 5 al 45% y afectan tan solo al 32% de nuestras importaciones. Y cuidado, frente al total de bienes que existen en la economía, no todos los bienes son importados. Así como hay manzanas importadas, también hay manzanas nacionales. Así como importan pescado de Noruega, también hay la trucha, la tilapia, la corvina nacional, etc. Tan solo se afectan 7% de los bienes disponibles en economía con la salvaguardia. No hay tal cosa como incremento generalizado de precios. No hay tal cosa como paquetazo, como algunos con un descaro total manifiestan, aseveran. De hecho, ni siquiera tiene que haber ningún impacto, porque muchos de esos bienes tienen sustitutos nacionales. En lugar de comprar la manzana importada, compremos la manzana del Valle de Manduriaco, la manzana de Ambato, y verán que será de una excelente calidad. Y estamos dando empleo, trabajo, producción nacional, compañeros. Ecuador no puede evaluar la moneda porque no la emitimos nosotros. En consecuencia, uno de los instrumentos que tenemos que poner son las salvaguardias, que son escudos para proteger nuestra producción, nuestro puesto de trabajo y la economía de nuestras familias. Es una medida indispensable para proteger la dolarización. Si hubiese estado en mis manos, jamás hubiese dolarizado. Pero ya que estamos en ello, por responsabilidad debemos defenderla. Pero algunos quieren la fórmula del desastre, ¿no? Dolarización, eso significa no tener política monetaria, no poder depreciar la moneda, no poder corregir desequilibrios externos, y tratado de libre comercio, es decir, perder la política comercial, de tal forma que si tenemos un problema externo como el que estamos enfrentando, es el sálvese quien pueda. A otros con esos absurdos. Tenga la confianza del pueblo ecuatoriano, que sabemos lo que hacemos. Son tiempos difíciles, estamos dando las respuestas correctas y saldremos adelante, compatriotas. Como les decía, la salvaguardia afecta a menos del 7% de los bienes totales de la economía, y no los bienes que consumen los más pobres. ¿O quién de ustedes consume salmón importado de Noruega? Pero así es la irresponsabilidad. El banquero aniñadito ese que quiere ser presidente dijo, subieron 45% el pescado. No, subieron 45% su pescado, porque él trae seguramente, él consume el salmón importado de Noruega, pero nuestro pueblo no lo consume. Subieron 45% los huevos. Sí, probablemente los huevos de esturión, el caviar que consume esa gente, pero no consume nuestro pueblo. Entonces, incluso les insisto, son bienes que no consume la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. A tener confianza en lo que está haciendo su gobierno y a no dejarnos engañar de los mismos de siempre. De aquellos que sí, eran expertos en los paquetazos, subir la luz, subir el teléfono, sacar el subsidio del gas, el subsidio a la gasolina, y ni siquiera para escuelas, para carreteros, para hospitales, sino para servir una deuda externa absolutamente ilegítima. A estar atentos con aquellos sepultureros de la patria que hoy se presentan como sus resucitadores, a confiar en su revolución, a confiar en su gobierno, a confiar en su compañero presidente, compatriotas. En 2013 dijimos al país que 2014 y 2015 serían años difíciles. Ya lo sabíamos, con un precio del petróleo de $100, sin la apreciación del dólar, sin devaluación de nuestro vecino. ¿Por qué? Por las inversiones en estas obras, que tenemos que hacerla de golpe porque nunca se hicieron. 8 hidroeléctricas, 6 multipropósitos para evitar inundaciones, riego, etcétera. 3.000 millones de dólares en el 2015. Nos va a ahorrar plata, me están corrigiendo que no era 3.000 millones anuales, sino solo 1.000, más lo del gas, 1.500, 1.800 millones. Tal vez exageré y dije 3.000. Pero eso significa erogar en este año 3.000 millones para empezar a ver los beneficios totales en el 2016. Dijimos que iba a ser un año difícil porque no se había repotenciado, rehabilitado, mantenido la refinería de Esmeralda durante 40 años. La estamos dejando como nueva, pero tuvimos que parar la refinería y este año solo funciona al 50% hasta acabar la repotenciación y significa más compra de combustible, más gasto público, etc. Era imposible, además, en esa época saber que el precio del petróleo se vendría abajo y que el dólar se apreciaría casi un 30%. Son las circunstancias que se unen en la vida. La mala suerte, como los apagones del 2009, cuando en el 2010 ya estuvo listo Mazar. Pero hay que seguir adelante, compañeros. Es una situación difícil, pero estamos preparados para enfrentarla. En 2009, el mundo enfrentó una de las crisis más graves
América Latina y el Caribe en promedio decrecieron 1.3, decrecieron. Sin embargo, gracias a las políticas adoptadas por nuestro gobierno, Ecuador fue uno de los tan solo 3 países de la región que pudieron crecer. Somos un gobierno que sabe tomar decisiones correctas en tiempos difíciles. Lo hemos hecho antes y lo vamos a hacer ahora. Asumamos todos, compatriotas, un compromiso de patria, a consumir lo nuestro, a ser patriotas de verdad, no solo de boca para afuera, con nuestro accionar cada día. Comamos nuestras papas, nuestra cebolla, nuestro ají, los productos de nuestra tierra, nuestras manzanas. Defendamos el trabajo de nuestros campesinos, el trabajo de nuestros obreros. Pasará a los anales de Ripley la marcha de supuestos obreros y campesinos oponiéndose a las salvaguardias precisamente para proteger la producción nacional. Eso es una paradoja que deberá ser estudiada académicamente, compañeros. Les insisto, eso pasará a los anales de Ripley. Felizmente, Ecuador ya cambió. Desde ya en los hogares ecuatorianos podemos contar con energía limpia y gratuita, hasta los 80 kilovatios, cuando cambiemos nuestras cocinas de gas por cocinas de inducción. Cocinas seguras con las que continuaremos en ese avance indetenible hacia el Ecuador del mañana. Confiemos en lo nuestro, confiemos en nosotros mismos. Basta de creer que todo lo extranjero es mejor, primero lo nuestro. Y ahora vuelven a marchar los que quieren vivir en el Ecuador del pasado. Han marchado por todo, incluso, por ridículo que parezca, contra las cocinas de inducción. Ayer de mañana escuchaba a uno de los dirigentes, prefecto de la provincia de Zamora, Salvador Quispe, decir que uno de los motivos de la marcha es el abandono del campo. Ni siquiera le dio la Constitución, artículo 263, donde el desarrollo agropecuario, las vías rurales, es responsabilidad de las prefecturas. Así son de mediocres, así mantienen doble moral. Pero si vamos a ver lo que se ha hecho en el campo, veámoslo juntos. La pobreza por ingreso en la zona rural cayó de 60.6% a 35.3%. De los casi 1.700.000 ecuatorianos que salieron de la pobreza, el 62%, es decir, más de 1 millón de ecuatorianos, son de la zona rural. El sector agrícola es el sector económico que más reduce pobreza, con una disminución de 23 puntos porcentuales. El porcentaje de afiliados a la seguridad social casi se duplica para los campesinos del sector agrícola. El ingreso per cápita del agricultor se ha duplicado en nuestro periodo de gobierno. Esa es la atención que hemos dado al campo. Y los que tienen que construir vías, los que tienen que hacer el desarrollo agropecuario en sus provincias, en vez de asumir su responsabilidad, lo utilizan como un motivo más para sus marchas. ¡Qué ironía! ¡Qué tristeza ver a algunos campesinos obreros engañados por esa caduca dirigencia laboral, por esa dirigencia indígena vendida a la derecha, marchando en contra de las salvaguardias, en contra de nuestra producción, en contra de nuestros trabajos, motivados por el odio y por mantener sus privilegios. El pueblo ya no les cree. Marchen nomás, seguirán marchando en las urnas, compañeros. Quiero finalizar dando mi gratitud, un abrazo fraterno a todos quienes participaron en la construcción del proyecto hidroeléctrico Manduriaco. Gracias a la empresa Norberto Odebrecht, ha hecho un gran trabajo, contratista del proyecto. Cobra caro, pero construye bien. Ojalá en la próxima siga construyendo bien, cobrando más barato. ¿Ok? Un abrazo a la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, empresa pública, que ahora es propietaria de todas estas hidroeléctricas. Ya no es un fondo de solidaridad y esos negocios privados. Gracias sobre todo a nuestros obreros, a nuestros trabajadores que con tanto cariño, con el sudor de su frente, con los callos de sus manos, han construido esta hermosa obra y con ello siguen construyendo la patria nueva. Gracias a ustedes, los pobladores de las zonas aledañas que han acogido este proyecto. Sepan que los beneficios continuarán dándose para sus comunidades. Nunca faltan los agoreros del desastre que quieren poner al pueblo en contra de su gobierno. No faltan los ecologistas infantiles. Este gobierno es ecologista, responsable, serio, no de fanáticos. Somos gente de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Por eso, frente a tanto agorero del desastre, frente a tantas marchas sin sentido, frente a tanta oposición por oponerse, más aún en épocas difíciles, demostrar una gran mediocridad, en lugar de juntar el hombro, frente a un claro problema externo, no, es momento de vulnerabilidad del gobierno, démosle con todo para ver si lo desestabilizamos.
Prohibido olvidar que lo mismo ocurre en Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela. ¿Casualidad? No, compañero, todos somos gobiernos de izquierda. Es a la izquierda la que le hacen todas estas marchas, la campaña mediática, etcétera, porque no quieren que Latinoamérica cambie. Para dolor de esas élites y esos grupos de poder, para su frustración, Ecuador, América Latina, ya cambiaron y no hay marcha atrás, compatriotas. Y nuestra mejor respuesta, seguir sembrando de obras al país, como esta maravillosa obra, la Central Hidroeléctrica Manduriacú. ¡Ánimo, país! Que nos roben todo, menos la esperanza. Seguiremos adelante con energía limpia, con alegría renovada, con soberanía, con libertad y dignidad. Esta revolución no la para nada ni nadie. ¡Que viva la nueva luz de Manduriacú! ¡Que viva este Ecuador maravilloso! ¡Que viva la patria nueva! ¡Que viva la patria grande! ¡Hasta la victoria siempre, compatriotas! Con estas palabras declaro oficialmente inaugurada nuestra central hidroeléctrica Manduriacú. Muchas gracias. Independientes y fuertes. Es una verdadera fiesta lo que estamos viviendo en este lugar. Gracias a todos ustedes por esta oportunidad de creer en nuestro país y en la revolución ciudadana. Recordemos con esperanza este hito histórico. Aportemos responsablemente la difusión de las cosas buenas que estamos recibiendo de esta administración y sobre todo seamos embajadores de la nueva era que vive el Ecuador. Una era en la que tenemos la seguridad de que nuestros hijos, nuestros nietos también tendrán un futuro garantizado. Por nuestra parte es todo el día de hoy, pero este camino sigue y estaremos cada vez más cerca de ser una potencia regional de la mano de este gran proyecto, el gobierno de la Revolución Ciudadana. Hasta la próxima, un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias por el esfuerzo, el trabajo y así seguimos adelante luchando por nuestro país. Estas son obras que enriquecen al Ecuador entero. Muchísimas gracias.